Sí, Señor, es nuestra oración este día. Queremos menguar, Señor, para que crezcas tú, Padre Celestial. Que seas tú creciendo en cada uno de nuestros corazones, Padre. Bendito Dios, a esta hora oramos para que tu palabra fluya, Señor. Para que esa palabra penetre en cada corazón, en cada vida. Que deje una huella importante, Señor, que podamos hacer cambios en nuestra vida. Lo que acabamos de cantar es algo muy cierto. Queremos ser menos nosotros y que tú seas más en nosotros. Queremos más de ti, Señor, cada día. Queremos conocerte más, Señor. Bendito Dios, que esto se haga realidad. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a buscar en la Escritura, hermanos. El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11, versículo 23 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a orar. Padre, buen Dios, te pido por esta palabra. Te pido que tú hables a cada vida, a cada corazón. Y una vez más, te pido que no sea yo hablando, sino tú, a través de mis labios, en Cristo Jesús. Amén. Sean bienvenidos todos, hermanos. Gracias por el esfuerzo de estar aquí. Algunas veces se nos hace un poco cómodo, ¿verdad?, quedarnos en casa y decimos, pues, desde aquí lo voy a ver. Pero la Biblia, hermanos, nos exhorta a que no dejemos de congregarnos. Si bien es cierto que el Señor ha provisto de un recurso tecnológico, Él quiere que nosotros vengamos a la iglesia porque aún así enmascarados podemos compartir, hermanos. Y esa es la idea, ¿verdad? Que todos nos unamos y vivamos como una familia en Cristo que somos. Bueno, vamos a estar estudiando hoy un tema que trata acerca de que Dios quiere usarlo a usted. ¿Sabía usted eso? Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Algunos le permitimos a Dios hasta ciertos límites, ¿verdad? Y hay otros que nos dejamos usar hasta donde sea posible. Pero Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Lo dice Jeremías 29:11. Yo tengo planes y planes buenos para ustedes, dice el Señor.
Entonces, hoy vamos a estar viendo la vida de un siervo del Señor que se dejó usar por Él. Y créanme que no fue una vida fácil. Moisés tuvo una vida un poco tremenda, ¿verdad? Un poco con mucha dificultad. Fue considerado, hermanos, el mayor líder del Antiguo Testamento. Él hizo una proeza muy grande porque guió a los esclavos hebreos fuera de Egipto. Habían pasado siendo esclavos 400 años y no veían salida. Estaban siendo explotados. Nacían esclavos y morían esclavos. Sus hijos, pues, seguían el mismo camino. Pero este hombre le dijo sí a Dios. Y mire, esa fue una de sus, éxitos. Fue el hombre a quien Dios le entregó los 10 mandamientos, un privilegio muy grande, hermanos. Además, escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Mire qué tremendo. O sea, no era cualquier pelagatos, ¿verdad? Moisés fue entrenado, fue educado, fue guiado, a pesar de que era hebreo. Dios permitió que fuera educado, hermanos, porque fue a las mejores universidades de Egipto. Él escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, este mensaje es para todos los que estamos aquí, jóvenes, adultos y los más maduritos, ¿verdad? Porque no importa la edad que tengamos, desde niños para arriba, Dios nos quiere usar, hermanos. Así que para que seamos usados con Dios, tenemos que resolver por lo menos 4 asuntos claves en la vida. Hoy vamos a ver 2, porque es muy extenso el tema. Y vamos a continuar con los otros 2 el próximo domingo. Entonces, la primera situación que tenemos que lidiar como seres humanos es que tenemos que definir nuestra identidad. Y esto es algo que no solamente en el pasado o no solamente ahora está sucediendo, porque algunos pueden decir, ¿verdad? No, es que la sociedad ha cambiado tanto, la tecnología, etcétera, etcétera, que eso solo sucede hoy. No. Estas cosas siempre han existido. Necesitamos esclarecer, hermanos, exactamente quién soy o qué soy. En el caso de Moisés, este era un asunto muy importante, porque Moisés nació como hijo de esclavos. Ese es el primer punto. Pero él fue puesto en una canasta en el río Nilo. Estaban en esa época matando a todos los bebés hebreos, porque ya no querían que se proliferaran los hebreos. Había muchos, más que los egipcios. Pero su mamá no quería que lo mataran, y su mamá vio algo especial en ese niño, como que Dios iluminó la mente y el corazón de esa madre. Solo una madre puede identificar ciertas cosas acerca de su hijo. Y eso, mire, lo tuvo la mamá de Moisés. Vio que era hermoso, pero vio que había algo especial en él. Como quien dice, este niño va a ser alguien importante, no importa que esté naciendo aquí. Fue encontrado por la hija de Faraón, todos conocemos la historia. Aunque fue nacido de esclavos, fue criado en una corte de Faraón. Llegó el momento en el cual, hermanos, pues tenía que tomar una decisión. Su origen era un origen hebreo, aunque había adoptado ya las costumbres de los egipcios, se vestía como un egipcio, hablaba como un egipcio, pero no había dejado la religión de sus padres. ¿Y sabe por qué? Porque su madre se había encargado de cuidarlo, de amamantarlo, de educarlo en la palabra de Dios.
Y esto es algo también importante, es un detalle importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros descuidamos la educación de los hijos y le dejamos la educación de los hijos a los maestros en la escuela, al pastor, a los maestros de la escuela dominical, y nosotros como que, bien, gracias. Y la primera responsabilidad somos nosotros como padres en el hogar. Amén. ¿Cómo un niño puede llegar a conocer al Señor? ¿Cómo puede tener un encuentro con Dios? Pues la manera más fácil es porque nosotros los vamos a guiar a eso. Amén. Nosotros somos los primeros que estamos ahí en el camino para poderlos guiar. Entonces tráiganlos a la iglesia, hermanos, para que se vayan empapando en la palabra del Señor. Ahora, sigamos con este tema, pues me estoy saliendo un poquito. Él tenía que tomar una decisión de quién era realmente. ¿Soy esclavo o soy miembro de la familia real egipcia? Y esa decisión, hermanos, iba a tener consecuencias muy grandes. Cada vez que tomamos una decisión, hay una consecuencia. Y mire, tenemos que ser responsables por la decisión que estamos tomando. Amén. Moisés tenía dos opciones. Número uno, hago de cuenta que soy hijo de la hija de Faraón porque ella me encontró y me crió. Esa sería la primera opción. Si él hace de esa manera, pues iba a seguir disfrutando de fama, fortuna, de estar en el trono, de ser alguien importante. Iba a tener todo lo que él pues pudiera desear, ¿verdad? Fortuna, placeres, posición. La otra opción era admitir que era un hebreo porque tenía esas raíces. ¿Qué le iba a tocar, hermanos? Volver con los esclavos, ser humillado, ser degradado, hacer trabajos duros y hasta perder su propia vida. Eso le iba a tocar en la segunda opción. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual Dios usó a Moisés? Fue por integridad, hermanos. Mire, él rechazó ser alguien que no era. A pesar de haber estado 40 años viviendo en un palacio, ¿verdad? Él en su interior no se sentía así. Entonces vemos cómo tomó una decisión, y fue una decisión que afectó el resto de su vida, hermano. Mire lo que dice Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, dice, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Qué significa esto? Significa que él repudió seguir ahí. No voy a continuar con esta farsa porque yo no soy así. Seré lo que Dios me hizo ser, porque él nació en un hogar hebreo. Amén. Una de las razones por las cuales explican, hermano, por qué nosotros muchas veces estamos llenos de estrés, es porque estamos tratando de ser alguien que no somos. O el enemigo nos ha engañado. Y déjeme decirle que esto no es algo pues nuevo. Lo estamos viendo que pasó, ¿verdad?, con la vida de Moisés. Pero también puede haber otro tipo de situaciones, y esto es muy común. El hecho de que el niño no se sienta niño, sino se sienta niña, o al revés. Eso lo estamos viendo, ¿sí o no? Y es también un problema de identidad, hermanos. Y es algo en el cual nosotros como padres también podemos ayudarle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y a la mujer. Si ustedes se fijan, la Biblia no habla de intermedios, ¿verdad? O es hombre o es mujer. Pero ahora la sociedad de este momento, los gobiernos de este momento, le están dando mucho apoyo a aquellos que están en ese periodo en el cual no saben qué son.
y le llaman un problema de género actualmente. No voy a hablar de eso, pero viene al caso, es pertinente. Y mire, el problema de la identidad es algo que todos tenemos que resolver en un momento de nuestra vida, hermanos. Algo importante también, y quiero tocar este punto, hermanos, porque también tiene que ver con todo esto de la identidad. Quiero que busque el Salmo 139, versículo 15. Algo también importante, mire, dice el Salmo 139, 15. Mis huesos, dice, no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esta es la respuesta para aquellos que dicen, bueno, ¿es viable el aborto o no es viable? Ahí estamos viendo cómo antes, mire, de cualquier otra cosa ya había un ser viviente. Cuando ya hay unión de dos células, ya es un ser viviente. Y lo está diciendo ahí la Escritura, hermanos. Este es un versículo que deja claro que el aborto es un asesinato. La Biblia dice que Dios planeó todos los días de su vida con anticipación antes de que naciera. Ya era un ser antes de nacer. Por lo tanto, cuando un aborto se realiza, hay un sabotaje al plan de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios, está viendo ahí, tenía un plan para esa criatura que no nació. Dios no planea que las personas tengan una vida acabada por actos de sabotaje, porque esto es un acto de sabotaje, el aborto. Y algo importante, dice ahí, Dios me formó, dice, cuando era yo formado. Dios nos dio una forma especial a cada uno, hermanos. Y este punto es el punto en el cual yo quiero también apoyarme. El hecho de que usted tiene una forma especial. Dios lo hizo de una manera especial. No hay dos como usted. Pueden ser gemelos, idénticos, pero en el fondo son diferentes porque son dos personas distintas. El problema se viene cuando usted intenta tomar la forma de otra persona. Y mire, esto no funciona. ¿Por qué? Porque usted tiene una forma única. Tal vez está tratando de vivir de acuerdo a como le dicen su hermano, su hermana, sus padres, su esposa, su patrón, puede ser un amigo, un compadre. Usted tiene que ser lo que Dios le hizo ser. Cada uno de nosotros tiene una misión, hermano, un plan. Usted tiene que conocer su propia identidad. Tiene que descubrir quién en verdad es. Amén. Moisés lo hizo. A pesar de todo lo que tenía en sus manos, a pesar de las consecuencias que se vinieron cuando él escogió ser un hebreo. Toda la fortuna, toda la fama, todos los lujos se quedaron fuera. Y ahora, mire, era un esclavo más. Pero es necesario, no importa. Ahora, junto con esto viene la segunda parte. Tengo que aceptar mi responsabilidad. Amén. Esto quiere decir que si voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea, tengo que dejar de excusarme. Tengo que dejar de echarle la culpa a otras personas. Tengo que dejar de verme a mí mismo como una víctima de las circunstancias. Vivimos en un mundo
donde estamos viviendo la época de la victimización. Existen más de 3,000 tipos de víctimas identificadas hoy en día en este país. Por eso hay un montón de marchas de todo tipo. Y todos ahí van marchando diciendo: yo soy víctima de esto, yo soy víctima del otro. Todo el mundo es víctima de algo. ¿Por qué? Porque la vida no es justa, hermanos. No estamos aquí en el cielo, estamos en la tierra y vivimos en un mundo imperfecto. Hasta que lleguemos al cielo, allá vamos a encontrar la perfección. De manera que muchos se compadecen a sí mismos al vivir en un mundo como este. Pobrecito yo, solo a mí me pasan estas cosas, dicen algunos. ¿Sí o no? Pero mire, si Dios lo va a usar a usted, necesita aceptar la responsabilidad por la dirección de su vida. Amén. Hebreos 11:25, leámoslo. Dice: prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Dice prefirió. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice prefirió, exactamente, escogió. Esa es, mire, la mayor libertad que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos. La libertad de escoger. La elección. Nosotros podemos escoger lo que queremos, ¿sí o no? Dios nos concedió la capacidad de elección. Su futuro está determinado por sus elecciones. Y si usted desea que Dios le bendiga, pues va a ser su decisión. ¿Sí o no? Él está esperando derramar sus bendiciones sobre cada uno de nosotros, si usted permite que eso suceda. Amén. Entonces, comenzamos con determinar quiénes somos. Ese es el primer paso, ¿verdad? Dejo de intentar ser quien no soy. Busco mi identidad, es el primer paso. Segundo, empiezo a aceptar mi responsabilidad. En Hebreos 11:24 vemos a Moisés rechazando un reinado, rechazando a su madre adoptiva. Rehusó, dice, el ser hijo de la hija del faraón. Y luego en el 25 lo vemos tomando decisiones, porque de eso se trata, hermanos. La vida es la sumatoria de todas nuestras decisiones. Una decisión negativa es seguida de una decisión positiva. Primero me rehúso a hacer esto. ¿Por qué? Porque voy a hacer esto otro. Así funciona, ¿verdad? La vida cristiana, hermanos, algunos piensan que es una lista de nos. No hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello. Y a mí hay mucha gente que me lo ha dicho: no, es que ustedes no fuman, no, es que ustedes no toman, no maldigas, no bailes. No es una lista de nos, hermanos. Los creyentes, y esta es la diferencia, no practicamos tales cosas. Usted decide no hacerlo. Amén. Yo no le estoy diciendo a usted no lo haga. Yo decido no hacerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy afectando mi relación con Dios. ¿Alguna vez ha pensado que si la vida cristiana fuera definida solo por lo que usted no hace, todos los muertos calificarían? Porque no pueden hacer nada, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el error, ¿verdad? Porque nos medimos mal. En el caso de Moisés nos damos cuenta cómo Dios nos cuida, hermanos. Y nos cuida en aquellos momentos en los cuales nosotros no podemos hacer nada. Cuando era pequeño, él no podía tomar decisiones. ¿Quién tomó la decisión por él? Sus padres. Sus padres decidieron cuidarlo.
¿Por qué? Porque era algo que venía de Dios, hermanos. Dios estaba protegiendo a ese niño a través de sus padres. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Moisés. Ese brillo en sus ojos que su madre dio era esa protección de Dios que estaba sobre ese niño. Pero más adelante le iba a tocar a Moisés escoger a Dios. Él tenía que tomar esa decisión, amén. Es igual con nuestros hijos. Nosotros los dirigimos al Señor, pero va a haber un momento en el cual ellos tienen que tomar una decisión por el Señor. Yo recuerdo mis hijas iban a la escuela dominical todos los domingos en la iglesia, allá en mi país, en El Salvador. Y un domingo por ahí vino la maestra y se nos acercó y nos dijo que las dos habían aceptado a Cristo, las más chiquitas. Mi hija mayor tenía en ese momento 16 años, un poquito más rebelde, ¿verdad? Pero ahí la teníamos a la par de nosotros, escuchando los mensajes. Y de repente, mire, Dios tocó su corazón también. ¿Por qué? Porque la decisión siempre es personal, hermanos. Nosotros no podemos decidir por los demás. Cada quien es responsable de sí mismo. Amén. Otro aspecto interesante que nos muestran estos versículos es que Moisés no le echó la culpa a otras personas. Usted no mira eso en la historia. Más bien demuestra que él ya tenía madurez personal y espiritual. Moisés no le pidió a su madre que lo colocara en una canasta. Es más, él ni sabía lo que estaba pasando. No le pidió a la hija de Faraón que lo cuidara. Aceptó la responsabilidad del hecho de no echarle la culpa a ellos, ¿verdad? Porque cualquiera hubiera dicho: ¿sabes por qué estoy como esclavo otra vez? ¿Verdad? Porque yo no pertenecía allá y ustedes me mandaron en una canasta. Porque hay mucha gente que así es, echándole la culpa a otros. Usted va a atravesar situaciones en las cuales no va a tener el control, pero hay algo que siempre va a poder controlar: es la elección de cómo va a responder a cada circunstancia. Amén. Va a llegar un momento en que usted ya puede manejar el libre albedrío. Es una señal de madurez cuando deja de culpar a otras personas y deja de verse a sí mismo como una víctima. Algunos viven la fe de los demás y dicen: es que mi mamá era una mujer cristiana, mi abuelito, mi padre era un hombre bueno, mi esposa es la más espiritual de la familia. Mire, usted no va a entrar al cielo agarrado de la falda de su mamá. No. Eso no es algo bíblico. Usted tiene que desarrollar su propia fe personal. Amén. Y eso es algo que nosotros nos tenemos que encargar. Tiene que desarrollar una relación personal con Jesucristo. Amén. Quiero que observe dos hechos importantes en la cuestión de las relaciones. Y con esto termino. Y esto se lo tiene que enseñar a sus hijos. Amén. No puedo culpar a otros por la dirección de mi vida. Amén. Cada uno es responsable en esto. La sociedad o el mundo le dirá lo contrario. Le dirá que su vida es el resultado de tal cosa o de tal otra, o de tal persona en su vida. Y número dos, no puede vivir el compromiso espiritual de otras personas. Mi esposa y mis padres eran creyentes, dicen algunos. Eso no importa. Usted no va a entrar al cielo por eso. Puede tener una familia de pastores, ¿verdad? Y usted puede pensar, ¿verdad?, que porque todos son pastores, usted tiene cuello con San Pedro o con el Señor Jesús. No. Tiene que desarrollar una relación personal con
con el Señor. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice Romanos 14:12. Así que cada uno de nosotros, dice, tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Cada uno de nosotros va a estar en un momento determinado delante de Dios y Él le va a pedir cuentas a usted. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con los regalos que te di? ¿Los trabajaste? ¿Los pusiste a mi servicio? Y Él lo sabe, pero se lo va a preguntar, porque Dios es así. Nos damos cuenta a través de la palabra. Siempre el Señor le gusta cuestionarnos. Y algunos a lo mejor ahí enfrente nos vamos a hacer los locos. Pues no sé, Señor, ¿verdad? Hasta se lo puede poner en una pantalla gigante ahí a usted. Mira, te di este talento, te di este otro. No los usaste para servirme a mí. Un día vamos a estar frente al trono y Dios nos va a pedir cuentas, hermanos. ¿Qué le va a decir usted al Señor? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, necesitamos en primer lugar que nos ayudes a lidiar con estos dos asuntos de la vida. Ayúdame, Señor, a ser la persona que tú planeaste que fuera. No quiero seguir, Señor, intentando ser lo que no soy. Ayúdame, Señor, a determinar mi identidad. Ayúdame también, Señor, a aceptar mi responsabilidad, a no culpar a otros por lo que me está pasando y a no vivir la vida espiritual de otras personas, sino, Señor, a establecer una verdadera relación contigo. Padre Celestial, yo sé que tu iglesia ha escuchado, Señor, tu palabra, y estamos listos, Señor, para dar estos pasos y seguir adelante en nuestro caminar contigo, Señor. Nos ponemos en tus manos a esta hora. En Cristo Jesús. Amén.